Hola, ¿cómo les va? Otra vez juntos y más un programa. Hoy vamos a hablar de los espíritus obsesores. ¿Qué es la obsesión? ¿Qué es la fascinación? Y va a estar con nosotros Jorge Close y ya volvemos para disecar el tema. En nuestro programa de hoy vamos a aprender sobre la existencia de los espíritus obsesores, por qué son obsesores, qué es una obsesión y qué daños pueden nos causar. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Explícanos, Jorgito, ¿qué es un espíritu obsesor? Ok. Es prudente pensar, hacer la analogía entre la sociedad, entre comillas, espiritual y la sociedad nuestra acá. En nuestro mundo, en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra sociedad, habemos personas con distintas tendencias y características, las más evoluidas, las personas que tienen una moralidad, una ética, una capacidad de inteligencia muy funcional, muy operativa, muy buena, y tenemos las personas menos desarrolladas, menos instruidas, amorales o inmorales, que les falta ética, que son violentas, que encuentran placer en hacerle daño a otras personas, que practican el mal, no por el mal en sí, sino acaban resultando dañosos a las otras personas. En el mundo espiritual es lo mismo. El hecho de que nosotros partimos para el mundo espiritual, desencarnamos o morimos, como decimos acá, no hace con que la persona mejore, el espíritu mejore. Se lleva todas sus características, sus nanas, sus temas no resueltos, en fin. Va con su maldad. Con su maldad, si es que eso es lo que está. Entonces, esa persona en el mundo espiritual, si yo me voy, por ejemplo, al mundo espiritual con un odio intenso de alguien, porque ese alguien inclusive capaz que me haya matado, entonces fue así que yo partí para el mundo espiritual. Puede ser que yo en el mundo espiritual quiera volver a esa persona para causarle daño. El deseo de venganza. Mi deseo de venganza, por ejemplo. Muy bien, hasta ahí entonces tenemos definido cuál sería el espíritu obsesor, o sea, es un espíritu menos desarrollado, menos evoluido, que viene al mundo espiritual para influenciar de manera importante a una persona encarnada, a un espíritu encarnado. Me habías hablado de que no hay tres etapas, ¿no? De obsesión, de fascinación y subyugación. Sí. ¿Cómo son esas otras Esas dos son etapas? las intensidades. Una cosa que no te dije, Cris, pero que es muy importante que lo tengamos claro. El espíritu no puede hacer que nosotros hagamos algo que no querramos hacer. Que no querramos. Él puede fomentar una tendencia. Puede fomentar una tendencia. Si yo partí para el mundo espiritual con ganas de fumar, voy a acercarme a una persona que fume, no a una persona que no fume. Y entonces puedo hacer con que esa persona darle pensamientos, intuirle que fume más. Y esa persona puede fumar más. Si yo voy entonces a una persona que es violenta, yo puedo incentivar su violencia, a tal punto que comience a perder el control de sí mismo. Yo puedo fomentarle la ira. Claro. Si esa persona, por otro lado, tiene miedo del mundo espiritual, entonces yo puedo afectarla de tal manera que ella deje de ejercer su libre albedrío, que yo pase como espíritu a dominar a esa persona. Eso puede tener varias tendencias. Por ejemplo, yo puedo ilusionarme. En este caso ya sería la fascinación. Estamos yendo ahora hacia hasta ahí estuvimos hablando de obsesión. Obsesión. Después nosotros podemos ir a fascinación. Fascinación es ya cuando esa persona encarnada tiene delusiones de la realidad, no ve la realidad como es. Comienza a percibir la realidad influenciada por ese espíritu. Como una distorsión de la realidad. Como una distorsión de la realidad de las cosas que le pasa. Un ejemplo, yo voy hasta a hacer un examen en el colegio de matemáticas. Siento tan mal con respecto a mí mismo
y a la influencia negativa del espíritu que me va diciendo, no, vos sos un tonto, vos sos incapaz, fomentando, incentivando lo que mis padres o alguien me decía cuando yo era niño, entonces eso llega a un punto tal que yo cuando entro en el estado de examen ya estoy completamente tomado por la emoción, por confusión, etc. Y me olvido de lo que yo sabía y me va mal en el examen. ¿Entiendes? Además de alimentar la convicción de que no voy a conseguir. Y de ahí entonces te da, no vas a conseguir, de hecho te va a ir mal y vas a reforzar todo este proceso. Eso se llama contaminación dupla, o sea, la parte psicosocial, espiritual, mejor dicho, está contaminando mi parte espiritual y la emoción que siento también, de tal suerte que le estoy dando lugar al espíritu de tomar eso e influenciarme de una manera muy importante. O sea, ya no es a través de pensamientos malos, de sentimientos malos, de emociones negativas, sino ahora es de percepción negativa. Ya veo cosas que en la realidad no existen, pero para mí son reales. Y la parte final, digamos, del proceso o la obsesión más violenta es la subyugación, cuando el espíritu pasa a actuar como mi dominador total. Qué difícil imaginar que un espíritu puede ser su dominador total. ¿Serían estos casos donde las personas actúan inconscientemente? Sí. A veces hasta asesinando a otra persona. Por ejemplo, y después no percibir y no saber. Y no saber. Sí, claro. Esto también a veces se puede confundir con enfermedades psicológicas. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una persona psicótica, cuando estamos hablando de una persona esquizofrénica que a veces hace cosas sintiéndose dominado por una personalidad o una persona que después no se recuerda en su estado de conciencia de lo que hizo y cosas así por el estilo. Entonces hay una interacción aquí. A veces tenemos que saber distinguir entre qué es una patología psicológica y qué es una patología espiritual. ¿No? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde está la causa? ¿Y cómo hacemos para distinguir una cosa de la otra, diferenciar una cosa de la otra? Ok, en ese sentido entonces es bueno que concurran dos tipos de profesionales. Un profesional, psicólogo, un licenciado, una persona que hizo su formación para hacer los análisis que correspondan y eventualmente llegar a un psiquiatra para que ayude con alguna medicación para inhibir determinadas conductas. Ese es un tipo de profesional. El otro tipo de profesional sería el de ir a una casa espírita, credenciada, kardeciana, que no le va a cobrar por los servicios porque le es prohibido, para poder hacer los análisis correspondientes a través de la mediunidad. Y ahí sería posible sacársele de encima ese espíritu que te está causando un daño. Bueno, cuando se trabaja en desobsesión, que en algunas religiones también tienen ciertas características distintas, lo que se busca es trabajar a dos niveles para tener éxito. Uno al nivel de la persona que está siendo influenciada y otro a nivel del espíritu. Hay que tratar a los dos. Hay que tratar a los dos, Cris, porque si nosotros no resolvemos el problema que permitió que el espíritu llegase a dominar a esta persona que está encarnada, entonces no lo vamos a resolver, podemos afastar hasta ese espíritu, pero va a venir otro en su lugar. Porque yo dejé una puerta abierta. Porque dejo la puerta abierta. Entonces tengo que hacer una terapia con esta persona. Por otro lado, en el mundo espiritual, a través de mediunidades, se hacen trabajos de desobsesión, que son trabajos serios, que tienen que ser llevados a cabo por un equipo de profesionales mediúnicos serios, ¿okay? Que sepan lo que están haciendo. Capacitados para esto. Capacitados para eso. Eso que nosotros vemos en las películas donde se procura con crucifixios, con agua bendita, con rezas preestablecidas, etc., eso no funciona. Eso inclusive los espíritus cuando ven eso se ponen a reír porque se burlan. Es muy burdo eso. Lo que hay que hacer en este caso es con amor llegar a ese espíritu obsesor y hacerle ver el daño que él se está haciendo.
hacerle percibir que su felicidad no está en practicar eso. Ayudarlo a ver que él está actuando mal. Ayudarlo a ver a que él está actuando mal y que ese mal le causa daño a él. Él está atrasando su evolución. Claro, es como cuando nosotros, por ejemplo, sentimos rabia de alguien o resentimiento. ¿A quién le hace daño eso? A nosotros mí mismos. misma, sí. Y eso es lo que abre la ventana muchas veces para que un espíritu venga y trabaje sobre esa emoción negativa que nosotros estamos generando. Sí, vos sabés que una vez escuché una expresión de un espíritu que dijo que cuando sentimos rabia, odio, venganza hacia otra persona, es como tomar veneno. Yo tomo veneno para que el otro muera. Sí, tal cual, sí señora. Es imposible. Sí, señora. Lo primero perjudicado soy yo mismo. No tenga la menor duda. Seré yo Y sos perjudicado muchas veces espiritualmente con toda seguridad. Psicosocialmente también, porque vos sos percibido en el núcleo social como una persona tóxica, nociva, Irascible. amargurada, irascible. Agresiva. Y físicamente también, porque ese exceso de hormonas te produce un estrés crónico que te perjudica tu propio organismo. Y la cosa que vos más querés son las cosas que menos conseguís. ¿Y por qué esa obsesión de querer conseguir una cosa? Porque justamente esta cosa es difícil de conseguir. Porque pareciera ser que lo que te está tan fácil de alcanzar, mucho valor no das. Eso depende de en qué ambiente fui criado y cómo fui criado y la interdependencia que tengo con el núcleo social mío, ¿no es así? Lo que sí, en términos de obsesión, lo que pasa es que en la verdad es muy simple resolver teóricamente los temas de obsesión, o sea, a través de procesos de desobsesión. Ok, Jorge, yo te voy a pedir un minutito que vamos a una pausa y ya volvemos y yo voy a querer saber de qué forma cerrar la puerta para que no entre más ningún obsesor en mi vida. Ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestro bloque para continuar la respuesta que nos estaba dando Jorge, que lo tuve que cortar, cómo es que podemos hacer para cerrar esta puerta que dijiste que dejamos abierta, para que no entre más obsesores. Okay. ¿Cómo me dar cuenta de qué estoy haciendo yo, qué forma de pensar o accionar que me está dando pata a que me venga algo afín a empujarme para las malas tendencias, si así se puede decir? Okay. Bueno, Cris, ahí el tema es en la realidad, como estábamos diciendo, es sencillo. Sencillo y quizás por ser sencillo, complicado para implementar. ¿Por qué? En el fondo, lo que yo busco o debería buscar hacer es eliminar mis malos pensamientos, es eliminar las cosas que me producen amargura, es eliminar las sensaciones que siento de emociones negativas que me perjudican, resentimientos, celos, envidia, todas estas emociones aprendidas socialmente que me generan daño psicológico. Todo esto ayuda a atraer, vamos a decir, los espíritus obsesores. Sin duda. Un espíritu no puede hacerme hacer lo que yo no quiero hacer. Es así, es tan sencillo como eso. Entonces, para que yo le dé pelota a algo, alguna insinuación, alguna intuición que sí me puede dar el espíritu, yo tengo que estar dispuesto a eso. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es cerrar esa ventana. Cerrar esa mi predisposición para pensar mal. O sea, todo, por lo que estás diciendo, todo pasa por la mente. Tal cual. Todo a través del pensamiento. Así es. Así es, efectivamente. Qué importante el control de los pensamientos. ¿Cómo identificar si estoy siendo obsediada o si soy yo mismo con mis emociones propias? Ok. Acá tenemos que distinguir entre influencia espiritual y obsesión. Yo puedo tener espíritus que aprovechando mis debilidades me influencian, me estimulan a practicarlas más. ¿Ok? Ese es un tema. Y puedo tener espíritus que vienen y quieren que yo haga lo que ellos quieren que yo haga. Y en mi prejuicio, por ejemplo, ¿okay? Para damnificarme. Eso es otro tipo de cosa.
¿Cómo puedo? Entonces es encontrar ambientes saludables, sacar las falsas creencias de mi cabeza que me hacen daño, juntarme con gente alegre, no con gente triste, no pensar mal, no buscar la maldad, la chusmería, no buscar las maldades que pasan y disfrutar de ellas de manera inclusive a veces macabra. ¿Entiende lo que voy a decir? En nuestro ambiente social hoy es muy fácil entrar en ambientes negativos porque la energía negativa atrae energía negativa. Si yo pienso mal y soy amargurado y soy agresivo, yo voy a atraer amargura y agresividad. Es así. Si yo pienso bien, busco la alegría, busco el amor, yo voy a atraer amor, voy a atraer alegría. Una manera muy sencilla de yo pasar bien es estar con gente alegre, buscar gente alegre, no buscar gente triste, no buscar gente que, viste vos lo que pasó ayer, este tipo asesinado y quedar viviendo y reviviendo las maldades que pasan. No, no sirve eso, eso solo sirve para perjudicarme. Entonces es como si tuviera que hacer una especie de lavaje cerebral a veces. Y a veces, ¿qué significa eso? Significa rehacer pensamientos, perdonarme, perdonar a los otros. Significa pensar en lo bueno en vez de lo malo. ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? La otra mitad. Si yo voy por el lado de que está medio vacío, me amarguro. Y si yo me amarguro, soy un farol que atrae amargura. Yo me quedé pensando con lo que dijiste, con este proceso de afinidad. A ver si entendí. Puede ser entonces que una persona, un fumador, tiene facilidad de atraer para sí espíritus que cuando estaban encarnados o vivos, fumaban. Sí, tal cual. Y al acercarse a esta persona que todavía está viva y fuma, él tiene la sensación o disfruta, vamos a decir, de este vicio. Tal cual. Así se pasa realiza con a través del otro. Se realiza a través del otro, ahí se da el proceso de la obsesión. Sí, o de influencia. De influencia. Claro. Así pasa con la bebida. Pasa con todo. Con el sexo, con las Con tendencias Tal negativas cual, y querida. prejuiciosas. Así es, Cris. Con el tema de la subyugación, que en mi caso para mí era el menos conocido, ¿no? Ya sería un tema de identificar, porque se puede pensar que una persona está loca si ella está actuando fuera de su conciencia, o ser dada como loca, o porque sí. Normalmente las personas, si no saben lo que es un proceso de subyugación, ¿cómo hacer con esta persona? Esto es lo que vos decís, es tan cierto, porque subyugación es un extremo que no se ve en el día a día. Lo que sí se ve mucho en hospitales psiquiátricos. Porque normalmente cuando una persona llega a ese estado de subyugación, su capacidad operativa en la sociedad es casi nula. Entonces pasa, en muchos casos, como no se sabe, no hay conciencia todavía de este tipo de enfermedad espiritual, las personas lo internan, lo medican. Entonces es común vos ver una persona subyugada que la transforman en un vegetal a través de medicación que inhibe sus reacciones y sus sentimientos. En este caso se podría decir entonces que la medicación en vez de ayudar lo que hace la medicación es lo transforma en una persona operativa, o sea, que pueden manejar. ¿Okay? Entonces muchas veces tiene que trabajar en conjunto el profesional, el psiquiatra, que es el único que puede recetar remedios psicotrópicos, en fin, que afectan la parte psicológica, con un psicólogo y también con un especialista o un profesional o una persona que entiende de la parte de obsesiones. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto esto para resolver el problema. ¿Por qué? Porque a veces la persona está en un estado tan alterado de conciencia que no consigue trabajar temas del aquí y ahora. Necesita una medicación para poder bajar el nivel.
¿Okay? Y el psicólogo va a trabajar las falsas creencias, los problemas psicológicos, la integración psicosocial de esa persona. Y el especialista o la parte a través de actuaciones mediúnicas va a trabajar identificando el espíritu obsesor. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros verificamos una persona donde hay sospecha de obsesión, vemos si la causa, primero a través de evidencia, si la causa es psicológica, fisiológica o psicosocial o emocional. Una vez identificado que sea una causa espiritual, o sea que hay un espíritu que efectivamente, uno o más espíritus que están afectando a esta persona, entonces trabajamos con la mediunidad sobre estos espíritus para reeducarlos, para, en fin, para orientarlos. Sí, lo digo yo, ¿no? En este caso de la subyugación, como vos dijiste, son los casos son extremos y son menos vistos en la Tal sociedad. Los más vistos, por lo que pude analizar, son estos ataques de ira que cualquiera puede tener en una situación que se va calentando, por decir, y tiene una histeria, es capaz de agredir al otro, grita, dice todas las palabrotas, quiebra cosas, y después cuando se le baja los decibeles, siente vergüenza, siente angustia, tiene una resaca moral. Y esto podría llegar a ser una influencia espiritual. Podría haber actuado así bajo la influencia espiritual, pero el hecho de que después volviendo a en sí, o sea, su parte racional, parte espiritual, percibe el error que tuvo y quiere corregirse, eso me indica a mí que no habría obsesión. Porque él tuvo un proceso de autoconciencia de lo que hizo. Tal cual, porque ahí entonces no es algo que, porque una persona obcecada diría que bien que lo hice, le debería haber pegado más o haciendo más daño o cosas así por el estilo. Él no tiene noción de lo que hizo. Tiene noción a veces de lo que hizo, pero piensa que está bien. Piensa que está bien. La inmoralidad o la amoralidad funciona ahí. Él puede sentirse bien porque pegó al otro, descargó su rabia. Por ejemplo, le di lo que merecía. Le di lo que merecía. Eso se escucha, ¿no? Es muy común de se escuchar. Sí, sí. Y la persona tratada de estos tres procesos, vamos volviendo al extremo, ella, una vez tratada, sanada, ella vuelve a ser una persona normal, de poder vivir en la sociedad como si nada hubiera pasado. Sí, lo que sí me estoy riendo un poquito porque no me gustaría que fuera normal, me gustaría que fuera feliz. Sí. Porque la norma, vos sabés que es un concepto estadístico, ¿no? Y si nosotros agarramos nuestras sociedades, vamos a ver que lo normal es estar mal, o mostrarse como si estuviera mal. Lo anormal es cuando vos ves a alguien que está alegre, contento, con realismo, no de manera de vivir ilusiones y cosas por el estilo, sino de ser de una manera coherente con el aquí y ahora, estar bien consigo mismo y con los demás. Enseguida se le pregunta, cuando se ve a alguien bien contento, ¿qué le pasó? Pareciera que hace falta que pase un hecho extra para que la persona esté tal cual contenta. Y si nosotros analizamos la realidad, vamos a ver que muchas más cosas buenas pasan que malas. Lo que pasa es que ahora, como estamos en un periodo de crecimiento, de desarrollo espiritual, las cosas malas tienen más saliencia, se ven más, se perciben más y se le da más importancia. ¿Y eso es un aspecto cultural de nuestra sociedad? Es un aspecto cultural de la etapa de evolución que estamos viviendo, sin duda. La etapa Sin duda. actual. Y también viene de ciertas culturas. Cuando vos querés entender por qué el argentino actúa como actúa y vas a Italia o a España, volvés comprendiendo un poquito más por qué. Bien, muy bien explicado. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro tema de hoy, de qué son los espíritus obsesores. Acá estamos de vuelta para finalizar nuestro tema de hoy sobre los espíritus obsesores y nos quedó la pregunta final que todos queremos saber qué podemos hacer para evitar este proceso de obsesión, se puede decir, ¿no?
Es muy sencillo, Cris. Amarnos de nuevo a nosotros mismos y amar a nuestros semejantes. Y para eso también a veces es muy importante orar. Orar no es repetir frases hechas, sino es a través del pensamiento entrar en comunión y comunicación con Dios y los buenos espíritus. Ellos están siempre dispuestos a ayudar a quien quiere ayuda. En dudas, delante de problemas, en vez de apelar para los malos sentimientos, elevemos nuestro pensamiento a través de una oración, si quieren, o si quieren, no lo digan oración, sino digan elevación de pensamiento. A Dios y los buenos espíritus, pidiendo su ayuda, que con toda seguridad se nos otorgará. O sea, resumiendo en otras palabras, si hay un espíritu me transmitiendo sentimientos densos como odio, rabia, venganza, no debo devolver en la misma moneda. Yo sí debo enviar a este espíritu amor. Amor. Elevación de pensamiento, oración, desear que él se recapacite y tome un rumbo correcto. Sí, señora. ¿Está bien? Está muy bien. Es así. Entonces me parece que hemos aprendido en más un programa algo importante del más allá que lo trajimos para más acá. Nos quedamos por aquí. Te agradezco, Jorge, por más un programa con nosotros y hasta nuestros próximos programas.